Señor, una vez más estamos delante de ti en esta hora. Ya estamos listos para abrir nuestros corazones a escuchar tu palabra. Venimos ante ti como el autor de ella una vez más para suplicar que nos des esa unción especial del Espíritu Santo, que abra nuestro intelecto y que nos ayudes a discernir el mensaje que tienes para nuestras vidas en este día. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones. Haznos receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, siguiendo la secuencia de los 10 días de oración, orando las promesas de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así lo destaca la palabra de Dios. Es un llamado a pedir, a buscar y a llamar. Y hoy está el título diciendo, orando las promesas de Dios. Entonces, el tema de hoy está enfocado en que podamos orar tomando en consideración las promesas de Dios. Vamos a ver varias de las promesas que Dios nos ha hecho y cómo nosotros debiéramos orar en esa dirección. Quisiera, antes de entrar en el desarrollo completo del tema, señalar, en el 2017 yo hice una publicación de una promesa de la palabra de Dios cada día, ya que la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Yo seleccioné 365 promesas y la compartí durante cada día en el 2017. Y cada día a través de Twitter, a través de Facebook, estuve compartiendo una promesa. Si a alguien le interesa, pudiésemos buscar la manera de cómo compartir esos textos. Están en formato de imagen para que lo tengan. Están marcadas incluso por mes de enero hasta diciembre, las que fui compartiendo, a veces por temas, porque es maravilloso conocer las promesas de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer las promesas? Porque hay poder en la palabra de Dios. Jesús se defendió de las tentaciones de Satanás en el desierto y lo venció utilizando versículos bíblicos. Cada vez que venía una tentación, Jesús decía, escrito está. Poder en la palabra de Dios. Por eso Cristo venció con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. Así que si yo conozco esas promesas, yo puedo reclamar esas promesas para que se puedan cumplir en mi vida. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué interesante entonces nosotros conocer ese texto donde el Señor dice que la palabra de Dios no va a volver vacía. No, la palabra de Dios va a lograr el objetivo, el propósito, será prosperada en aquello para que Dios la envió. Y si esa palabra de Dios tiene una promesa, entonces lo que está diciendo Isaías es que esa promesa se va a cumplir. Nosotros necesitamos tener la certeza, pero si yo no conozco cuál es la promesa, si yo no puedo demandar cuál es la promesa, entonces yo no voy a poder reclamar esa promesa, no voy a poder reclamarla. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la promesa, pero hay ocasiones en que yo no puedo saber exactamente si es o no la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo. Entonces siempre en nuestras oraciones, desde que entramos a la iglesia, nos han enseñado que tenemos que pedir que sobre todas las cosas se haga la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó eso en la oración en el Getsemaní. De las oraciones más trascendentes de Jesús está la del Getsemaní, cuando él estaba orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Hay alguna forma, Señor, de salvar al hombre sin yo tener que morir? Era lo que Jesús estaba diciendo. Pero no había otra forma de salvar al hombre. La única forma de salvar al hombre era Jesús muriendo. Pero en cada ocasión que Jesús hizo el pedido, que fueron 3 veces, siempre terminó diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Así que en esa oración de Jesús nos está diciendo claramente que cada vez que clamamos a Dios, podamos siempre entender que debe primar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros no sabemos exactamente lo que nos conviene. Y cuando no sabemos lo que nos conviene, podemos estar pidiendo algo que no nos conviene. Pero si incluimos que se haga la voluntad de Dios por encima de la nuestra, entonces el Señor va a entender que aunque yo estoy pidiendo eso, Él va a hacer en mí lo que más conviene para mi vida. Lo maravilloso de conocer las promesas de Dios es poder reclamar el cumplimiento de ellas. Vuelvo a reiterar esto porque es fundamental para nuestras oraciones. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor nos ha dado grandiosas promesas, nos ha dado maravillosas promesas. Entonces, si nosotros podemos incluir el cumplimiento de esas promesas en nuestras oraciones, podemos estar seguros que va a ser mucho más efectivo esa oración. Porque yo estoy usando lo que ya el Señor prometió para mí y reclamando que se cumpla eso en mi vida. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y aquí viene una parte clave, ¿verdad? Debemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Eso se llama fe. Fe, estar seguros de que vamos a recibir. Todavía no lo tengo, pero debo estar seguro que si Dios me oye, entonces el Señor me va a contestar. Que no siempre será como yo quiero, sino conforme a su voluntad, pero Él siempre me va a contestar. Entonces, este texto lo que nos está ayudando a entender es que no podemos nosotros dudar bajo ninguna circunstancia. No podemos dudar. Podemos y debemos estar seguros de que ya tenemos lo que nosotros estamos pidiendo. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante acerca de esto, porque eso es muy importante en nuestro pedir a Dios, en nuestro clamar a Dios. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El mismo enfoque, con otras palabras, tratando de ayudarnos a entender. Todo lo que tú pidas, cree que lo vas a recibir y va a venir. Wow, este texto me llena porque me hace recordar cómo Dios me ha respondido cosas extraordinarias. Creed que lo recibiréis. Yo en el 2017, la última parte del 2016, estuve ayudando a un pastor en Estados Unidos. Estuve varios meses con él allí, el pastor Matos, José Matos. Luego estuve durante ese tiempo, después que estando con él, me envió a que fuera a Guatemala a estar 2 semanas ayudando a una iglesia que habían fundado. Y me fui a Guatemala, allí estuve un par de semanas allá, ayudando a esa iglesia, dimos una conferencia. Posteriormente me enviaron de parte de la misma iglesia que estaba ayudando a Cuba y estuve allí también dando una conferencia en Cuba como parte de esa iglesia de Maryland que yo estaba ayudando al pastor. Después de eso, se me abrió la oportunidad de colportar para obtener mi residencia. Entonces me fui a Atlanta a colportar para poder conseguir los papeles para quedarme en los Estados Unidos. Pero yo le pedí al Señor, y ese era el año que yo estaba publicando las promesas, que yo quería trabajar para Él, que yo no quería estar en ningún otro lado. Y cada día
yo iba publicando esa promesa cada día durante todo ese año 2017 y creyendo y reclamando y pidiéndole a Dios que yo quería trabajar para Él. Y al final de ese año, en diciembre, ya casi finalizando el año, después del 24 de diciembre, recibo una llamada para que viniera a Haití a trabajar. Así que no dudé ni un momento. Y vi en eso el cumplimiento de mis oraciones y de reclamarle a Dios el cumplimiento de sus promesas para la vida de sus hijos. Y desde el enero del 2018, ya 3 años, ahora en enero se cumplen justamente, estoy aquí en Haití trabajando con la institución de IAT. Y lo que Dios ha estado haciendo en mi vida es solamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque yo no solo publiqué una promesa cada día durante el año 2017, sino que reclamé a Dios que se cumpliera su promesa. Y yo he podido ver eso en mi vida. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de una realidad que yo mismo he vivido. Por eso, hermanos, les estamos animando en este día a que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice 2 Crónicas 7:14, un texto muy conocido también. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es fiel, pero hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Humillarnos. ¿Qué nos toca a nosotros? Invocar el nombre de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar, buscar el rostro de Dios, convertirnos de los malos caminos. Si nosotros cumplimos esos requisitos, Dios promete: yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu vida. Creámosle a Dios. Cumplamos la parte que nos toca y dejemos que el Señor cumpla la parte que Él le toca. Algunas promesas maravillosas de la Biblia: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Podrás pasar situaciones difíciles, muy complicadas, donde creas que ya no hay forma, me voy a quemar, me voy a ahogar, pero aún en medio de esas situaciones, el Señor promete que nos va a ayudar a salir airosos. Son promesas de la palabra de Dios. El deseo de todas las gentes, página 621, dice: ¿pueden los discípulos esperar grandes cosas si tienen fe en sus promesas? Si tenemos fe en que Dios cumple sus promesas, entonces podemos esperar grandes cosas, porque servimos a ese Dios grande, todopoderoso. Proverbios capítulo 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es Dios. Fíate de Jehová, pero no te apoyes en ti mismo, es en Dios. Reconócelo y Él va a enderezar tus caminos, tus veredas, tus pasos. El Señor va a cumplir esa promesa también en nosotros. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y yo quiero que podamos ver el contexto de esta declaración de Jesús. ¿A quién le dice Jesús esto? Jesús se había apartado con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Ustedes conocen la historia. Se transfiguró delante de ellos, pero los demás quedaron allí debajo. Y como quedaron allí los demás discípulos, vino un hombre y le pidió a los discípulos de Jesús que oraran por su hijo, que tenía un problema desde niño, desde muy pequeño. Y entonces los discípulos oraron. Había un demonio que lo agarraba y lo tiraba
lo estrellaba y empezaba a botar espuma por la boca y todo eso. Y entonces los discípulos no pudieron con ese demonio. Y Jesús, cuando baja de la transfiguración, el Padre se le acerca y le pide, por favor, ayuda, mi hijo, mira la situación que está. Y estando allí, entonces, dice el texto que Jesús le respondió, cuando el Padre le pidió, si puede creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pareciera que en este texto hay una contradicción. La contradicción aparente es que él dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa esto? Jesús entendió el ruego de este hombre, porque el hijo de este hombre estaba sufriendo de ese problema desde muy niño. Y ese demonio lo agarraba y casi lo destruía. Y delante de Jesús pasó lo mismo, lo extrayó y empezó el niño allí a hacer todo el cuadro que hacía generalmente. Entonces, lo que quiero rescatar de esta experiencia es que el padre dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, yo creo, pero no creo con toda la fe que debería tener. Yo creo, pero me falta como más confianza que la que tengo hasta este momento. Entonces, aunque tengo un poco de fe, ayúdame a desarrollar más fe, ayúdame a crecer más en la fe, porque todavía no tengo toda la fe que debería tener. Pero si por lo menos hay fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a este monte, quítate de aquí, ponte allí, el monte va a obedecer, dijo Jesús. Entonces, ese poquito de fe que tenía el padre de este muchacho fue suficiente para que el Señor hiciera ese milagro extraordinario y pudo liberar a su hijo de ese demonio que lo estaba atormentando desde niño. Hay un pedido que no puede faltar. Hemos estado hablando cada noche siempre sobre la labor del Espíritu Santo. Entonces, en sus pedidos, no deje de pedir por la unción del Espíritu Santo. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ahí está Gálatas 3:14 en la Nueva Versión Internacional. Está diciendo claramente que el Señor ha prometido el Espíritu Santo. Dios espera que su iglesia por la fe reciba el Espíritu según Él lo ha prometido. Hay una promesa de unción del Espíritu Santo. Ahora, para recibir esa promesa, tiene que ser por la fe. Así lo dice el texto. Para que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo según la promesa. Entonces, Dios quiere cumplir su promesa. Depende de nosotros, entonces, desarrollar esa confianza y esa fe que Él espera. Jesús enfatizó en un texto que leímos una de las noches pasadas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Sí, si ustedes son malos y aún como malos, como seres humanos, saben dar buenas cosas a sus hijos, entonces vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. O sea, hay una promesa y Dios quiere hacerlo, pero ¿a quiénes se lo va a dar? A los que lo pidan. Entonces tenemos que pedirlo, no podemos dejar de pedir el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes, a los que le obedecen. Ahí está la promesa, hermanos. Y el requisito de obediencia para recibir la obediencia y la fe y pedirlo. Ahí están las condiciones. Obediencia, tener fe y reclamarlo para que entonces el Espíritu Santo venga. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hablamos de la lucha entre la vida espiritual y la vida carnal una de estas noches. Y entonces lo que estamos diciendo es que una vez has recibido la unción de Dios,
y hemos recibido el Espíritu Santo, entonces no descuidar la vida espiritual. Porque cuando descuidamos esa conexión, entonces podemos dejar de estar andando en el Espíritu y comenzar a satisfacer los deseos de la carne. Y no se requiere demasiado, es descuido espiritual. Es dejar de edificar esa vida espiritual diaria, como estudiamos anoche. Diariamente pedir, clamar, consagrarme a Dios cada día, cada día. Cuando lo descuido, sin usted darse cuenta en algún momento, entonces usted está otra vez andando en los deseos de la carne. Así que hay que mantenernos cada día clamando a Dios para que podamos seguir andando en la vida espiritual. Jesús, antes de ascender, le dijo a su iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Pero para que ustedes me sean testigos, debe cumplirse la promesa. Recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir ese poder? Cuando venga el Espíritu Santo. Dios promete su Espíritu a su iglesia. Entonces tenemos que pedirlo con las condiciones que ya hemos hablado, pero tenemos que pedirlo. Miren lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú estás pidiendo con duda, entonces no piense que vas a recibir lo que estás pidiendo. Pida con fe. Si estamos pidiendo el Espíritu Santo, reclámelo con fervor, con fe, con confianza en Dios. Y Dios va a cumplir esa promesa en nosotros. Tenemos que reclamarlo, demandarlo, rogarlo al Señor. La sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles, página 30, dice lo siguiente: los discípulos oraron con fervor intenso pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia y todo deseo de supremacía. Para que se cumpliera la promesa, dice la sierva de Dios, los discípulos oraron con fervor intenso. Y es lo que he visto en varias citas del don de profecía, que se destaca que cuando pedimos tiene que haber fervor. Y aquí usa el grado superlativo, fervor intenso. Necesitamos tener fervor. Pero un fervor intenso cuando pedimos, no es allí, bueno, mira, no. Pida con ánimo, con entusiasmo, con fe. Cuando Dios ve ese fervor, entonces Dios va a completar ese pedido que nosotros estamos haciendo. Joel 2:28 tiene una promesa incluso para el tiempo del fin. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La unción del Espíritu Santo va a desarrollar el don de profecía en los hijos de Dios en el tiempo final. Aquí está hablando de la lluvia tardía. Dice la sierva de Dios que lo que sucedió en Pentecostés fue la lluvia temprana y vimos resultados extraordinarios. Ahora, ¿qué va a suceder cuando se cumpla Joel 2:28? Cuando se derrame el Espíritu Santo de Dios sin medida sobre la iglesia para dar el fuerte pregón y completar la predicación del evangelio. Vamos a ver miles y miles de personas viviendo un día. Es una promesa gloriosa de Dios. Yo tengo que reclamar que se cumpla esa promesa en mi vida. Hay condiciones y ya hemos visto algunas de las condiciones. Cuando yo cumplo las condiciones, Dios va a cumplir con su parte si yo tengo la fe suficiente para ello. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios nos toma en cuenta. Está pendiente de lo que nosotros pedimos. Y me llama mucho la atención la última parte del verso, porque dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no pedimos más? Hay una cita de Elena G. de White, no la tengo aquí en el tema, la voy a mencionar, donde ella dice que
vio en una visión que los ángeles se preguntan, pero ¿por qué oran tan poco? Si tienen todo el cielo a su disposición, ¿por qué claman tan poco? En una definición de la oración, dice Elena G. de White, que es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. O sea, Dios tiene atesorados recursos infinitos en beneficio nuestro y está atento su oído a nuestro pedido. Pero a veces no pedimos lo suficiente y no lo hacemos con el fervor necesario para recibirlo. En palabras de vida del gran maestro, dice la inspiración profética, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. En cada promesa de la palabra de Dios hay un compromiso de Dios, la vida misma, el poder de Dios está en esa promesa para cumplir esa promesa. Entonces creamos lo que dice Dios en su palabra, creamos lo que dice Elena G. de White, inspirada por Dios. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha dado el poder de ser sus hijos. Lo que significa es que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no es poca cosa, hermanos. O sea, ser hijo de Dios es un privilegio extraordinario, porque soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra promesa maravillosa, con una condición: a los que les recibieron, a los que creen. Si yo he creído en Cristo, si yo he recibido a Cristo, entonces me constituyo, dice la promesa, en un hijo auténtico de Dios. Ahora, tenemos que, cuando clamamos, cuando oramos, tenemos que agradecerle a Dios. Gracias por contestar mi oración, por otorgarme mi petición, porque lo veré en el momento justo. Sí, aún este tipo de gratitud. O sea, gracias porque aunque no lo estoy viendo, tengo la certeza de que lo voy a ver. Eso es fe, no es presunción, es fe. En este caso, si no cambio mi manera de pensar, estoy mostrándole a Dios que no confío en Él. Si yo no proyecto que voy a recibir lo que estoy pidiendo, entonces mejor ni lo ore, porque si usted no lo cree, ¿para qué está orando? Entonces tenga la confianza, tenga la fe. Veamos algunos ejemplos para que esto se ponga en contexto y podamos entenderlo mejor, porque los ejemplos bíblicos me encantan porque nos dan como una comprensión mucho más amplia de poder aplicar lo que estamos hablando. En el caso del cruce del Jordán, podemos ver un accionar por fe. Vamos a ver Josué 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Sí. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí en este texto? Este texto de Josué nos presenta, Dios le dijo a los sacerdotes que entraran, que marcharan, pero el río estaba ahí, no se había abierto cuando ellos comenzaron a caminar. Hasta que los sacerdotes no se mojaron los pies en el agua, no se abrió el Jordán, y se detuvieron las aguas en un montón y las otras se acabaron para que ellos pasaran en seco el río Jordán. Ellos marcharon y hasta que no se mojaron los pies, tenían que tener la fe de que eso se iba a cumplir. El Señor le dijo a Josué y Josué le dijo a ellos, y ellos tenían que ir con el arca de Dios allí y mojarse los pies creyendo que se va a abrir. Y cuando se mojaron los pies, se cumplió y se abrió. Eso es fe. Es creer que cuando yo estoy pidiendo algo, el Señor lo va a ejecutar y yo comenzar a accionar en dirección a eso que ya el Señor ha establecido. Dios espera
gratitud cuando recibimos respuesta, pero espera que actuemos en consonancia con lo que Él nos ha dado. Vamos a ver otro caso de ese accionar y gratitud. Me refiero al caso de Naamán. Es una historia muy conocida. Entonces Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 10 y siguientes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vino Naamán donde Eliseo. No voy a entrar en detalles por asunto de tiempo de lo anterior de la historia, pero una muchacha que trabajaba en su casa, que era israelita, le habló al general sirio acerca del profeta. Hay un profeta allá en mi tierra que si el general le pide, Dios lo va a sanar. Y él fue para allá, ¿verdad? Y entonces llega donde Eliseo, primero fue al palacio, después Eliseo dijo, mándalo donde mí para que vean que hay profeta aquí en Israel. Naamán llega donde Eliseo y dice que Naamán estaba esperando que el profeta va a salir y lo va a tocar y va a clamar a Dios y va a hacer allí algo extraordinario para que él se sane. Pero el profeta ni lo recibió siquiera. Mandó al siervo y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No fue sencillo en el momento que le dijeron esto para Naamán, porque él tenía una idea de que, bueno, el profeta va a hacer esto y por lo menos que me reciba, pero ni siquiera me ha recibido. Y me manda a lavarme, a bañarme en un río sucio. Los ríos que hay allá en Damasco son mejores que los ríos que están aquí. No me pude haber bañado allá. Y se resistió en el momento. Y entonces los consejeros y algunos que estaban allí le dijeron, pero mira, si el profeta te hubiese dicho algo peor, no lo hubieras hecho. Y finalmente accedió a ir a cumplir lo que el profeta le dijo. Y dice el verso 14, entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense que él se zambulló, no tenía toda la fe, era un sirio, no conocía nada de Dios, sino de otros dioses paganos a los que servía. Y entonces, ¿qué despertó fe en él? La muchacha que trabajaba en su casa. La Biblia destaca muchas veces que por nuestra fe otros pueden desarrollar fe. Por la fe de ellos, Dios hizo muchos milagros en la Biblia. Tengo un tema donde analizo, así le llamo, por la fe de ellos, donde analizo varios casos, donde puedo ver cómo por la fe de unos Dios hizo milagros extraordinarios. Y eso es maravilloso, que por mi fe yo pueda transmitirle esa fe a otro. Eso fue lo que hizo la muchacha. Así que con ese poco de fe, él viene donde el varón, aunque tenía una idea acabada, finalmente confiaba que Dios podía hacerlo. Y cuando los amigos lo animaron a que lo hiciera, pues él fue, confiando en que Dios podía hacerlo. Y con ese poquito de fe fue y se zambulló. Pero no fue en la primera que se sanó, ni en la segunda, ni en la tercera. Hasta la 7ª vez, como le habían dicho, que él se zambulló, él no estaba limpio. Todavía la 6ª vez puede decir, pero ya van 6 veces y no pasa nada. No, hombre, lo voy a dejar. No, él cumplió. Se zambulló las 7 veces, accionó conforme a lo que se le dijo, esperando que se cumpliera la promesa de sanidad. Y entonces se cumplió y su carne quedó limpia. Y dice más el texto, como la de un niño, una piel lozana, suave. Ahora, fíjense la gratitud del general. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eliseo no quiso aceptar ningún tipo de presente que él le quería dar. Ahora, él está reconociendo a Jehová como el Dios verdadero. No hay Dios, sino en Israel. Y miren este pedido extraño que él hace. Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Pero está pidiendo tierra de Israel. ¿Por qué? La costumbre, la cultura de aquel tiempo es que
Los sirios tienen su Dios allá en su tierra, los israelitas tienen su Dios allá en su tierra. Si yo voy a adorar al Dios de Israel, tengo que tener tierra de Israel. Y entonces yo allá en el patio de mi casa voy a colocar la tierra que me traje de Israel para yo adorar al Dios de Israel. O sea, lo que estaba diciendo era, por la cultura que tenía, yo voy a servir ya al Dios de Israel. Pero la gratitud de este hombre fue honrar a Dios. Quiso agradecerle al profeta, pero por encima del profeta fue servirle a Dios. Eso es gratitud. El Señor hizo algo por mí. Mi respuesta de gratitud es honrarlo, servirle, alabarle, glorificarle. Yo quiero ver un último caso en esta ocasión para concluir el estudio de la palabra de Dios esta mañana, porque puedo ver una vez más el accionar y el agradecer en los 10 leprosos. Cuando tenemos fe en lo que Dios dice y accionamos en consonancia. Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Recuerdan que habían normas con relación a los leprosos. Ellos tenían que tocar una campana y anunciar leproso cuando entraban a la ciudad, porque vivían siempre en lugares apartados de la ciudad que se habían creado para mantener los leprosos, para evitar el contagio de la lepra. Leyes muy estrictas que había en esa dirección. Así que en esta ocasión ellos vienen y salen al encuentro con el Señor, pero se paran de lejos porque no quieren contaminar a otras personas. Además, la gente cuando ellos venían abrían paso para que ellos cruzaran y evitar un contagio. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si usted estudia el libro de Levítico, se va a dar cuenta que había leyes de que si alguien había estado contaminado con la lepra, esa persona tenía que ir y mostrarse al sacerdote cuando ya creía que estaba sano. Y hasta que el sacerdote no daba el visto bueno, no podía reintegrarse a la sociedad. Entonces, la ley era ir donde el sacerdote para que el sacerdote diga que está limpio. Pero Jesús le está diciendo: muéstrense al sacerdote, pero ellos todavía tienen lepra, no están limpios. Entonces dice el texto que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos obedecieron a Jesús, leprosos, contaminados con la lepra, cogieron a mostrarse al sacerdote como que están limpios. ¿Cómo se llama eso? Un accionar de fe. Un accionar de fe, porque el Señor le está diciendo que vayan como que están limpios. Ellos están sucios de lepra, pero van porque creen que se va a cumplir lo que Jesús dijo y fueron limpios. Hermanos, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo? Creámosle a Dios. Creamos en las promesas de Dios. Reclamemos y demandemos el cumplimiento de las promesas de Dios. No veamos las cosas antes de accionar, accionemos. Y cuando accionemos en base a las promesas y a la fe, vamos a ver cómo Dios cumple. Sigue diciendo la historia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos vino dando gloria a Dios, dice el verso 15, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Dios sanó a 10, pero solo uno le estaba dando gracias. Lo que me llama la atención de esto es lo que Jesús dice. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9 que no vinieron a dar gracias? ¿Qué nos está diciendo eso? Que Jesús espera nuestra gratitud cuando Él cumple sus promesas. Cuando vemos el accionar de Dios en nuestra vida, no podemos callarnos. Tenemos que glorificar a Dios, que mostrar nuestra gratitud, como lo hizo Naamán, sirviéndole a Dios. Como lo hizo este leproso, viniendo a postrarse ante Jesús y a decirle: gracias, Señor.
Yo estaba muerto, tú me has resucitado. Porque un leproso era un muerto en vida, realmente. Tenemos que creerle a Dios. Y Jesús reclama, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? O sea, Jesús estaba esperando un poco más de gratitud. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos cuando Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel y ha prometido, Él va a cumplir. Cumplamos la parte nuestra de pedir, de cumplir las condiciones, y Dios va a cumplir la parte suya. Nunca dejemos de glorificar a Dios por lo que hace en nuestra vida. Nunca dejemos de darle gracias a Dios por lo que hace en nuestra vida. Démosle gracias al Señor por tantas mercedes que Él nos ha dado. Oremos a Dios. Padre bueno, Dios de misericordia, no tenemos cómo expresar nuestra gratitud por tantas mercedes que recibimos de ti, por tantas bondades y misericordias. Gracias por todo pecado borrar. Gracias por darnos a Jesús, el don inefable. Gracias por darnos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor nos has restaurado. Solo tu Espíritu Santo puede hacer eso en nuestra vida. Si hemos tenido falta de fe y confianza en ti, Señor, perdónanos. Y por favor, danos la fe suficiente. Si no es suficiente, Señor, hoy estamos diciendo como el padre del jovencito, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, pero por lo menos tengo esa fe como un grano de mostaza para pedir que se cumplan tus gloriosas promesas en mi vida. Señor, cumple la promesa de darnos tu Espíritu Santo. Derrama tu unción sobre tu iglesia en esta mañana. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.